Buenas tardes a todos. Pues bienvenidos al seminario, hoy que no es tercer martes de mes, sino cuarto, pero bueno, andábamos de vacaciones. Bienvenidos todos. Hoy tenemos la plática que se llama La ciencia de datos y sus aplicaciones, que nos va a impartir la doctora María del Pilar Ángeles, que es perteneciente a este seminario de siempre. Su semblanza es que Pilar es ingeniera en computación y maestra en ciencias de la computación por la UNAM. Obtuvo su doctorado en ciencias de la computación con especialidad en calidad de bases de datos heterogéneas por la Universidad de Heriot-Watt del Reino Unido. En la misma universidad realizó un posgrado de certificación en práctica académica en educación superior. Además, cuenta con 2 posgrados en el ITAM en sistemas expertos y sistemas telemáticos. Realizó 2 años de postdoctorado en colaboración con la Facultad de Ciencias sobre calidad y manejo de datos. Trabajó 19 años en el área de soporte técnico de base de datos en empresas como Casa de Bolsa Probursa, Nissan Mexicana, Software AG, Cybes de México y Strategy de México e Infotec. Actualmente se encuentra realizando investigación y docencia en la Facultad de Ingeniería de la UNAM. Sus áreas de interés son principalmente Big Data, ciencia de datos, calidad e integración de datos en ambientes federados, deduplicación, proveniencia de datos, manejos de datos maestros, minería de datos. Actualmente es la coordinadora académica del Centro Virtual de Computación y dirige el diplomado Afinación y Rendimiento de Bases de Datos, con el que se ha apoyado a la titulación de alrededor de 250 estudiantes de actuaría, matemáticas aplicadas a la computación e ingeniería en computación. Como pueden ver, una expertísima en el tema, así es que la dejamos con la palabra, Pilar. Muchas gracias, Pilar. Gracias a ustedes por invitarme. Bueno, pues sí, la plática de hoy se llamará La ciencia de datos y sus aplicaciones. Creo que está muy fuerte, ¿no? ¿O será que yo hablo muy fuerte? Se rebota. Básicamente el objetivo de esta presentación es pues platicar en términos muy sencillos qué es la ciencia de datos, cómo se distingue con otros términos, y como soy ingeniero, y bueno, como mi formación es de ingeniería, los ejemplos que les voy a poner son aplicativos, ejemplos muy concretos, con pocos datos, pero que nos van a permitir tener un sabor de qué es lo que se hace en la ciencia de datos. Bueno, pues empezando con que, por un lado, la ciencia de datos es una disciplina que se ha generado a partir de varias, es decir, se dice que es un campo, yo diría transdisciplinario más que interdisciplinario, que involucra pues métodos científicos, involucra procesos, involucra sistemas, y que todo esto lo que quiere hacer al final del día es extraer conocimiento o detectar patrones para poder tomar decisiones. Al ser transdisciplinaria, pues utiliza diversas disciplinas como la estadística computacional, la minería de datos, la inteligencia artificial o aprendizaje de máquina. Se define también la ciencia de datos como un concepto para unificar estadísticas, análisis de datos, aprendizaje automático y sus métodos, en este caso, que se relacionan entre sí para poder comprender y analizar fenómenos reales. Y al decir fenómenos reales, quiero decir que la ciencia de datos se aplica en todo lo que se les pueda ocurrir, en todo. Por un lado, hemos oído hablar de lo que es el científico de datos, pero no hemos hablado mucho de lo que es el arquitecto de datos y el ingeniero de datos, porque realmente en la industria existen varios perfiles. Por lo general a todos ellos se les llama científicos de datos. Cuando son empresas más grandes sí empiezan a distinguir entre un ingeniero de datos, un arquitecto de datos y un científico de datos. En el caso del arquitecto de datos, lo que hace es poder ver la infraestructura de la compañía, o sea, qué recursos tiene, de sistemas de cómputo, de redes, etcétera, cuál es el personal
con el que se cuenta, cuál es el tipo de integración de la información que requieren, el tipo de análisis, puede ser descriptivo, predictivo, prescriptivo, ¿sí? La cantidad de datos con lo que se cuenta, el tiempo de respuesta esperado, el tipo de información y las legislaciones de cada compañía. Siempre pues las compañías tienen que estar conforme a ciertas legislaciones. Ese arquitecto de datos tiene que contemplar todos esos elementos para poder determinar cuál sería el sistema de gestión de datos que más se adecua y qué elementos de hardware, de software, de datos de personas, etcétera, serían la solución ideal para ese problema en particular. El ingeniero de datos, por otro lado, es el que maneja los datos, ¿sí? El que hace la manipulación de los datos. ¿Y qué es lo que hace? Tiene que ver en dónde se encuentran las fuentes de información, cómo las tiene que integrar, de qué manejadores o fuentes de datos cuenta, con qué software se está, cómo los integra, ¿sí? Y si los datos son estructurados, no estructurados, semiestructurados y con qué herramientas tiene que manipular esos datos para poderlos limpiar y preparar para lo que será el análisis. Una vez que los datos ya son útiles, entonces los datos se le entregan al científico de datos. Y el científico de datos lo que hace es que, bueno, está formado en ciencias matemáticas, computacionales y tiene experiencia en cierta área de negocio, porque él es el que va a traducir la estrategia de negocio, la inteligencia de negocio en el sector en el que se encuentra, ¿sí? En términos de negocio, y lo va a traducir a cuáles son los datos y qué herramientas o técnicas de minería de datos tiene que usar para poder responder a las preguntas que necesita el usuario final o detectar los patrones que me permitan descubrir conocimiento y entonces interpretarlo y tomar decisiones. El científico de datos debe identificar cuál tarea de minería de datos es la que más le conviene dependiendo de lo que hay y dependiendo de la estrategia. Dicho de otra forma, el usuario final tiene una estrategia de negocio y plantea ciertas preguntas, por ejemplo. Para poder resolver esas preguntas, el arquitecto de datos ve cuáles son los elementos que se requieren para poder establecer la solución. El ingeniero de datos escoge los datos y los integra y los limpia. Y el científico de datos dice, ok, estos son los datos que se tienen, ya están limpios, teóricamente, porque no es 100% seguro, y voy a usar agrupación, voy a usar, no sé, árboles de decisión, etcétera. Con qué parámetros, etcétera. Entonces, es lo que hace el científico de datos. Entonces, puede realizar una variedad de análisis técnicas de visualización, por un lado, para comprender la información. Y después, pues, especificar cuáles serían las técnicas que utilizaría. Como se puede dar cuenta, todo esto involucra mucho trabajo en equipo, ¿no? Porque son proyectos muy grandes y son complejos. Porque tenemos diferentes sistemas o aplicaciones que han sido elaboradas de forma independiente con responsables diferentes entre sí, aunque sea en la misma empresa. Entonces tenemos que hacer un trabajo en equipo entre el usuario final, ¿no? O el estratega de negocio, el científico de datos, el arquitecto de datos y el ingeniero de datos. Los ingenieros de datos pueden trabajar en colaboración con los arquitectos para determinar qué sistemas son los que tienen que conectarse para extraer la información de allí. Y con los científicos de datos para poder saber cuáles son los datos que el científico necesita y preparárselos. El New York Times escribió que entre el 50 y el 80% del trabajo de un científico es la limpieza de datos. Y si se fijaron, en lo que yo me he especializado más es en la calidad de datos, que es justamente la base en la cual se fundamentan muchos otros tipos de tecnologías de información, no nada más la ciencia de datos. El problema más importante que existe en todos lados es justamente la baja calidad de los datos. Entonces, en un proyecto que puede involucrar varios meses o años, el 80% o 60% de ese tiempo es nada más limpiando los datos. ¿Cuáles son las competencias del científico de datos? Pues generar alternativas de solución. Si yo tengo que detectar ciertos patrones o identificarlos o generar ciertas
herramientas, necesito saber cuáles son las alternativas que tengo para poder solucionarlo. No le voy a decir, nada más con este algoritmo y solamente con este. Tiene que tener variedad, tiene que conocer de matemáticas, de estadística descriptiva, de estadística inferencial, ¿no? De inteligencia artificial, de aprendizaje de máquina y de manejo de datos. Entonces, ¿qué es lo que tienen que hacer? Utilizar modelos analíticos, herramientas computacionales y matemáticas. Para eso, pues él, ¿qué es lo que va a hacer? Pues va a seleccionar, adaptar y utilizar herramientas computacionales y matemáticas pertenecientes a la recolección, la extracción, el almacenamiento, integración y manejo de distintos tipos de datos. Todo eso para poder identificar qué características tienen estos y determinar y establecer criterios y métricas, sobre todo para la correcta evaluación de la calidad de los datos. Modelar la información y los datos, traducir el modelo a toma de decisiones o acciones, porque muchas veces la gente piensa que un científico de datos corre nada más su herramienta de minería de datos, genera el patrón o el modelo matemático y hasta ahí queda. No, él tiene también que usar herramientas de visualización para que esos modelos puedan ser interpretables, porque al final del día al usuario final no le va a servir absolutamente nada un modelo matemático. Él lo que quiere saber es cómo voy yo a modificar el arreglo de los productos en la tienda o cómo es que tengo que seleccionar las muestras de cierta enfermedad para poder usar un medicamento, un tratamiento específico. Tiene que traducirse a términos de negocio. Para esto, bueno, la ciencia de datos no es una moda, no es algo que acaba de surgir, es un término que últimamente se ha estado diciendo mucho, pero es un producto de la evolución de una necesidad básica que empezó desde los años 70, 80, en cuanto a tomar decisiones para poder llevar mi negocio adelante. Y se ha ido evolucionando a partir de sistemas de data warehouse en una base de datos muy grande, donde usábamos solamente funciones agregadas de SQL, consultas de SQL. Después usamos estadística descriptiva. Después empezaron a usar ciertas herramientas en donde ya hubieron softwares que se encargaban de hacer análisis y cuadros de mando, etcétera. Entonces ha ido evolucionando. En este caso, antes se llamaba, desde el punto de vista académico, se le conocía como Knowledge Discovery in Databases. Ahora, el mismo KDDS le dice Knowledge Discovery and Data Mining. ¿Qué es lo que sucede aquí? El antecedente de la ciencia de datos, o como muchas de las tecnologías de información tienen que hacer para poder analizar la información. Primero, entender el negocio, que era lo que les decía, la estrategia del negocio, la inteligencia del negocio. Después, identificar cuáles son los datos que me van a servir para poder responder esas preguntas. Ya que tengo los datos, los tengo que integrar y los tengo que limpiar. Después los tengo que transformar para que estén listos para aplicarle la estrategia de minería, la técnica de minería de datos. Después se aplica la técnica de minería de datos, se evalúa e interpreta y se traduce a un conocimiento, se interpreta en acciones. En términos de datos, ¿qué hacemos primero? Pues tenemos nuestras diversas fuentes de datos en todas las instituciones o compañías, existen diferentes aplicaciones, se integran, ¿sí? Se limpian, se transforman para obtenerlos listos para el análisis, se aplica lo que es el modelado o la parte de la minería de datos, se genera el modelo y ahora, ya que tengo un modelo que me puede decir que dada cierta entrada voy a tener cierta salida, cambio los datos por que tenga las mismas características y aplico ese modelo para poder entonces descubrir información o conocimiento, mejor dicho, que no tenía contemplado. Entonces, en el primer paso, desarrollo de entendimiento o dominio de la aplicación, entender y definir los objetivos del usuario final y el ambiente en el cual se encuentra. Segundo, selección de datos, averiguar qué datos son los que están disponibles, integrarlos. Tercero, limpiarlos y preprocesarlos. Cuarto, transformarlos. Por ejemplo, podemos nosotros tener una fuente de información, por decirlo de una manera más sencilla, que fuera una tabla con 50 campos, ¿no? No voy a usar los 50 campos, puedo usar nada más 30 o 20 o 15. ¿Cuáles son los que yo voy a necesitar? A eso se le llama disminución de dimensiones. Si a lo mejor voy a aplicar una técnica de minería de datos que necesita los datos discretos
y yo los tengo de otra forma, tengo que transformarlos, ¿no? Si los tengo categóricos y los necesito en unos y ceros, tengo que transformarlos. Después ya viene lo que es la parte de la minería de datos, que es otro concepto, ¿no? La minería de datos, pues por un lado es un proceso que intenta descubrir patrones a partir de datos y que utiliza pues la inteligencia artificial, la estadística y tiene ciertas tareas. Por lo general existen unas tareas que son muy populares, que es la tarea de clasificación, de estimación, de predicción, de agrupación o de asociación. Ahorita vamos a ver ejemplos de cada una de estas. Ya que decidimos cuáles van a ser, en qué consiste la minería de datos, ahora podemos decidir cuál sería la tarea de minería de datos que nos interesa o que queremos utilizar para poder resolver esa pregunta. Por un lado, tenemos que saber si vamos a hacer predicciones o si vamos solamente a describir. Originalmente en los sistemas de data warehousing se hacía descripción. ¿Qué significa eso de describir? Pues solamente voy a consultar y ver lo que hay, ¿no? Y eso se hace mucho con estadística descriptiva, sacar la media, la moda, la desviación estándar, son cosas que nada más hago un conteo y lo obtengo. Por otro lado, si yo voy a hacer predicción, se refiere más a que voy a tener que usar técnicas de minería de datos supervisada. ¿A qué me refiero con eso? Las compañías tienen mucha información y ellos tienen las preguntas y las respuestas en sus datos, pero no saben qué preguntas ni cuáles son las respuestas. Entonces, lo que se hace es que se cuenta con un experto, o con fuentes de datos en donde tú detectas cuál sería la posible respuesta que tú quieres obtener con datos de casos anteriores que han sucedido a lo largo del tiempo. En el quinto paso se elige la tarea de minería de datos, ya sea con método supervisado, en donde se parte en conocimiento previo, que era lo que les comentaba, o un método no supervisado. No tengo un conocimiento previo, solamente sé, ahí tengo los datos, pero no sé qué hacer con ellos. Lo que se hacen es que se aplican ciertas técnicas que automáticamente van agrupando ciertos valores y van discriminando ciertos campos, etcétera, para poder darme algo que sea más significativo. La mayoría de las técnicas de minería de datos están basadas en aprendizaje inductivo, en donde, bueno, un modelo se construye a partir de lo que es se construye explícita o implícitamente por la generalización desde un número suficiente de ejemplos de entrenamiento. En el sexto, elegimos los algoritmos de minería de datos, ¿no? Una vez que nosotros ya supimos si tenemos información o un experto con el cual podemos contar, podemos usar este tipo de técnicas. Si no lo tenemos, entonces tendríamos que usar estas otras. Teniendo ahora sí la estrategia, se decide la táctica. Esta etapa incluye cuál de esos métodos específicos voy a usar para detectar los patrones. Y se emplea el algoritmo de minería de datos. Entonces, ¿qué se tiene? Tengo una fuente de datos en donde tengo ciertas columnas y derivado de lo que es el comportamiento de todos estos o de los valores de estas columnas, yo puedo tener una clase. Y puede ser el ejemplo que ustedes quieran. Por ejemplo, en el caso de, ¿qué será? Una compañía ¿qué será? Ay, no, de seguros, ¿no? O una compañía que ofrece servicios de teléfono e internet y ese tipo de cosas. Todos por lo general hemos contratado ese servicio, ¿no? Y dependiendo de cómo nos va con ese servicio, pues entonces decidimos cambiarnos a una compañía o no cambiarnos o quedarnos con ella. ¿Qué significa? Yo puedo contratar un servicio con un determinado ancho de banda y resulta que me dan otro más pequeño. Hablo por teléfono y les digo que, oigan, que me den el ancho de banda que yo contraté y nunca me contestan o van y no me arreglan el asunto. Entonces, ¿qué hago? Me voy, ¿no? ¿Saben qué? Ya no quiero contratar con ustedes, voy a renovar voy a tener un contrato con otra persona. Esa información es la que tienen ellos. De tal manera que tienen cuáles han sido los casos de cada uno de los clientes, cuántas veces ha llamado por teléfono, cuántas veces ha pedido algún servicio, si se le ha contestado bien, si se le ha dado el servicio, si le ha dado soporte y si se ha ido o no. Entonces, esto es mi conjunto de entrenamiento, la información donde tengo las preguntas y las respuestas. Con eso, lo que hago es que meto un algoritmo de aprendizaje,
se genera un modelo y yo ya tengo un modelo que dadas ciertas preguntas o ciertas características me da una respuesta. La idea, pues aquí yo ya sé la respuesta, no estoy aprendiendo nada. La idea es que pongamos ahora un conjunto de prueba en donde yo realmente no sé las respuestas, que sería estos usuarios que ya tengo por mucho tiempo y esto es el comportamiento de los usuarios actuales en donde no sé si se va a ir o no se va a ir, qué va a pasar. En este caso lo que queremos es descubrir cuáles son las características de aquellas personas que se están yendo para hacer algo y que ya no se vayan y vuelvan a contratar con nosotros, por ejemplo. Entonces lo que se hace es que se aplica ese conjunto de prueba, se aplica el modelo y entonces podemos decir, ok, para esta persona sí se va a ir, esta otra persona no va a cambiar de compañía. Ese es emplear el algoritmo de minería de datos en este caso. Ya que tenemos nuestro modelo, ¿qué tenemos que hacer? Pues evaluarlo. Si nosotros teníamos las preguntas y las respuestas en este caso, también podemos evaluar cómo se está comportando mi modelo, porque al final del día yo le puedo dar esto sin las respuestas y me va a dar unas respuestas. Y lo que voy a hacer es medir, si yo ya me sé las respuestas, cómo se está comportando. El modelo está dándome las respuestas que yo esperaba. Cuando es así, y ya estoy 100% seguro que mi modelo está trabajando bien, entonces ya le aplico el modelo de prueba. Aún así, después de esto se evalúa. Se evalúan e interpretan los patrones. Y bueno, y se consideran los pasos de preprocesamiento con respecto a los efectos en los resultados del algoritmo de minería. Entonces, ¿qué tiene que hacer? Tenemos que comprender el modelo y poderlo también interpretar. Para la evaluación, bueno, existen muchas técnicas y gráficas, etcétera, para poder hacer la evaluación de ese modelo. Y después, ya que tomamos el modelo que mejor resultado nos ha dado, entonces vamos a poder hacer uso del conocimiento descubierto. Es decir, vamos a tomar acciones, interpretar lo que nos está dando el modelo y tomar acciones. A ver. Dice, se enfoca en la incorporación de conocimiento. Hay muchos retos en este paso, en la parte del conocimiento, tales como pérdida de las condiciones del laboratorio. Muchas veces la gente piensa que una vez que ya tiene el modelo lo puede aplicar indefinidamente. Y no es así porque las condiciones cambian, ¿no? Las condiciones en una empresa cambian, las condiciones de los clientes cambian, las condiciones del servicio cambian, entonces tiene que estar generando otra vez nuevos modelos para poder seguir trabajando. Entonces, el ciclo de vida de la ciencia de datos es poder entender el negocio, seleccionar los datos, ¿sí? Modelar, bueno, limpiarlos, prepararlos, aplicar lo que es la minería de datos, que sería la parte del modelo, evaluarlo e interpretarlo. ¿En qué disciplina se puede usar en este caso la minería de datos para servir a la ciencia de datos? En todas. ¿Cuáles son las que utiliza? La estadística, por ejemplo, el manejo de los datos, la recuperación de la información, en este caso para lo que es el manejo de textos o documentos, ¿sí? El caso de Big Data, ¿no? Que bueno, esa es otra cosa, y el aprendizaje de máquina. ¿Cuáles serían las tareas y técnicas de minería de datos? Pues dentro de la descripción, si nosotros queremos describir la información que tenemos allí, podemos usar la estadística descriptiva, ¿no? La media, la moda, la mediana, desviación estándar. Si nosotros queremos clasificar, si tenemos un conjunto de datos y queremos que de alguna manera me detecte cuáles características hay en común en todos esos datos y que me los separe, aunque yo no sepa cuáles son las características en común, que los separe. Él tiene que detectarlo. Entonces lo va a hacer a través de lo que es redes neuronales, árboles de decisión, estadística bayesiana, etc. Si voy a estimar, pues con regresión. Si voy a predecir, puedo usar técnicas estadísticas, algoritmos genéticos, árboles de decisión, redes neuronales. Si voy a agrupar, entonces voy a poder usar vecinos más cercanos, el K-medias, etc. Si voy a asociar, existen varios algoritmos a priori, por ejemplo. Vamos a ver ejemplo de cada uno de ellos también. Tus tareas y técnicas de minería de datos. A veces es un poco confuso porque hay ciertas técnicas que me sirven para diferentes tareas, ¿no? En el caso de las redes neuronales me sirven para clasificar, hacer regresión y agrupar. Es decir, me pueden servir para poder predecir y en algunos casos también para poder describir. En el caso de K-media se usa para describir en este caso.
Ahí Bayes es más para predecir. Algoritmos genéticos se usa tanto para predicciones, descripciones, es decir, para clasificación, regresión, agrupamiento, etcétera. ¿Cuáles son los campos de aplicación? Les comentaba yo hace rato que cualquiera que se puedan imaginar, cualquiera. Desde el sector financiero, en donde, ¿qué es lo que hacen? Cuando tú vas a un banco para pedir un crédito hipotecario, por ejemplo, ¿qué es lo que hacen? Pedirte ciertas características, cuánto ganas, cuánto gastas, en dónde vives, si tu casa es rentada, si has tenido algunos otros créditos, ya sea de casa, de carro, cuánto te has tardado en pagar, un montón de información que si no te la piden, ellos la tienen en sus bases de datos. Entonces, lo que hacen es meter toda esa información de clientes que les han salido buenos clientes, o sea, con buen historial crediticio, y clientes que nunca les han pagado. Entonces, ellos saben cuáles son las características de aquel cliente que nunca va a pagar o que no va a saldar su deuda, así como las características de los clientes que son buenos pagadores, ¿no? Entonces, cuando tú vas, te buscan tus características o te preguntan cierta información, generan el modelo y te pueden decir, tu crédito ha sido aceptado o tu crédito no es aceptado, con tanto riesgo. Luego, por ejemplo, en el caso de clasificación de especies, se puede usar en la biología para poder hacer, una de las tareas que habíamos dicho era clasificación, ¿no? Entonces, en este caso, podemos usarlo en la biología o en la mercadotecnia, para hacer campañas de mercadotecnia, hacer segmentación de mercado, identificar cuáles son las características del segmento de mercado al cual mi producto se debe de introducir y entonces dirigirme a ellos con una campaña que vaya adecuada a las características de mi segmento de mercado. También para eso me sirve, ¿no? Por ejemplo. Y en la parte de salud, sobre todo para lo que es la predicción de enfermedades o descubrimiento de nuevos tratamientos o introducción de nuevos medicamentos. Entonces, ¿cuál es la idea? Pues ofrecer siempre productos o servicios lo más especializados o personalizados posible para que la gente los adquiera, ¿no? Entonces, tenemos que predecir comportamientos y establecer recomendaciones, ¿sí? De tal forma que, pues si es un caballero, pues se le puede ofrecer ciertos productos que sean de su preferencia, que se ha detectado que son más de su preferencia con respecto a las mujeres, ¿no? Aquí, pues un ejemplo típico de que si es una mujer, pues seguramente les vamos a ofrecer zapatillas y bolsas, ¿no? Ejemplos de aplicaciones: autorizar créditos o transacciones bancarias, análisis de riesgo, detectar fraudes. ¿Sí? También, por ejemplo, en el caso de expedición de cheques o de uso de tarjetas que no son de ellos, todo eso lo tienen en su base de datos y pueden detectar si una persona, por ejemplo, tiene cierto patrón de consumo. Típico que una persona pues nunca saca dinero entre semana porque está trabajando, ¿no? Y cuando es el fin de semana es cuando siempre va a ciertos lugares que son cerca de su casa, en los que siempre el sábado se va a comer y ya tiene ciertos restaurantes y después se va a una tienda a comprar ciertos productos, ¿no? Entonces tiene más o menos uno, aunque no se da uno cuenta, ya tiene unos patrones, ya sabes más o menos cuánto te vas a gastar en un fin de semana. Y porque usted queda así como diciendo, sí, ¿me sabe algo? Ay, sí. ¿Sí o no? Entonces esos patrones ya están. ¿Qué pasa si de repente te roban tu tarjeta y entonces se compran unos boletos de avión a no sé dónde, ¿no? Entonces, o gasta en una tienda una cantidad excesiva con respecto a lo que esa persona suele gastar. Entonces, se rompe el patrón, ya no sigue ese patrón de consumo. Y entonces es cuando dicen, ¿sabes qué? No te permitimos o no te autorizamos la transacción porque está fuera del patrón que tú sueles tener. Y bueno, vamos a empezar con algunos ejemplos. Puede ser tan sencillo como el cálculo de distancias, lo que nos enseñaron en la prepa, distancias entre dos puntos, ¿no? Por ejemplo, la distancia de Manhattan, la distancia euclidiana. ¿Eso para qué me va a servir? Bueno, ¿se acuerdan de Spotify o de Amazon Music? Nosotros tenemos que estamos escuchando ciertas melodías y si me gusta, pues le doy like, si no me gusta, le doy dislike, o como sea, y esa información se va almacenando. Para eso, pues también la gente ya tiene tu número de teléfono, lo cual implica, por ejemplo, en la zona geográfica o la edad, cierta información que nos piden, ¿no? Cada vez que bajamos una aplicación o que vamos a
modificar un usuario, oh, ahora dame tu teléfono, ¿no? Ahora dame tu correo electrónico, para que esté más seguro, ¿no? Según, ¿no? Tu cuenta. Y entonces te van pidiendo información. Eso hace un perfil de usuario. Eso, más lo que son tus gustos en las canciones, por ejemplo, hace un conjunto de datos en donde nosotros tenemos ciertos conjuntos musicales y todas las personas que han ido calificando a esos conjuntos musicales. Entonces la distancia euclidiana, que es una formulita muy sencilla, la puedes sacar para poder hacer recomendaciones de canciones. De tal manera que dice, por ejemplo, se desea hacer recomendaciones a Héctor sobre bandas musicales que sea posible que le gusten y que no ha escuchado. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Podemos, por ejemplo, calcular la distancia de Héctor con clientes similares. En este caso, supongamos que Verónica y Jorge son de la misma edad, etcétera. Y se hace la distancia entre Héctor y Verónica y luego entre Héctor y Jorge, ¿no? Entonces aquí tenemos nosotros la información de Héctor, la información de Verónica, ¿sí? ¿Y la de quién más dije? Jorge. Acá está Jorge. Entonces, si se fijan, por ejemplo, Héctor no ha escuchado Queen, ¿no? Y Verónica sí. Héctor no ha escuchado Nirvana y Verónica sí, y también Jorge, ¿no? Así como Verónica no ha escuchado The Rolling Stones y Jorge y Héctor sí, ¿no? Ahí no es cierto. Sí. Entonces, ahí nosotros tenemos el me gusta, dando el ranking de las estrellitas, 3, 4, 5, etc. Entonces, lo que hacemos es sacar la distancia euclidiana entre Héctor y Verónica. Y me da que entre Héctor y Verónica 1.4, ¿no? Y entre Héctor y Jorge me da 4.38. ¿Qué significa? Que aquellas que sean más cercanos es porque tienen más similares los gustos. Entonces, ¿cuáles serían las canciones que nosotros le podríamos recomendar a Héctor? ¿Las de Verónica o las de Jorge? Jorge fue 4 y Verónica fue 1.4. Es más cercana a Verónica, ¿no? Entonces lo que haríamos es detectar cuáles son las canciones que ha escuchado Verónica, que no ha escuchado Héctor, para recomendarle esas, ¿sí? Entonces en este caso sería, Héctor, te recomiendo escuchar Queen o Nirvana, ¿no? Ese fue un ejemplo, la recomendación de las canciones. Hay otro que les comentaba también, que es el análisis de canastas de mercado. Y ese empezó desde hace mucho tiempo. Los primeros que empezaron en la parte del análisis de la información fue la gente de retail y la gente de sistemas financieros. En el caso del retail son los supermercados. Entonces ellos querían saber, por ejemplo, cuáles son los productos que se compran casi siempre juntos. El hecho de que nosotros entremos una tienda no implica que los productos los distribuyan de manera aleatoria o como se le ocurrió a la persona que se encarga de hacerlo en ese día. Lo hacen estratégicamente con base a análisis de información. Entonces, por ejemplo, si se obtienen cuáles productos se compran juntos, quiénes lo compran y durante qué temporada, me va a permitir saber la distribución de los productos en los anaqueles, en las tiendas, generar un control de inventario, ¿no? Y tener abastecidos los productos que yo sé que en verano se venden mucho, ¿no? Las cervezas frías o las hieleras o no sé. O las de invierno, ¿no? En temporada de invierno, que son los regalos, que son los perfumes, que son ese tipo de cosas. Y lo ponen junto. Y al mismo tiempo, aparte de tener un buen control de inventario y tener ofertado los productos que es más seguro que se vendan, también permiten la fidelización de los clientes. Yo siempre voy a ir a una tienda donde encuentro lo que necesito, ¿no? Entonces, ¿cómo se hace eso? Se hace a través de reglas de asociación. ¿Qué son las reglas de asociación? Bueno, pues nosotros tenemos, por ejemplo, 7 tickets de compra. Vamos al súper y, bueno, fueron 7 personas al súper y cada quien sale con su ticket, ¿no? Y ahí vienen los productos que se compraron. Entonces, por ejemplo, tendríamos que queremos hacer un análisis de ciertos productos. Sería leche, cuernitos, mayonesa, café, pasta, puré y tostadas. Son los productos que ahorita nos interesa saber quiénes lo compran y cómo se compran, si juntos o no. Entonces tenemos nuestros 7 tickets y los productos. Si se fijan aquí tenemos unos y ceros, esa es parte de la transformación, ¿no? Cuando vemos el ticket, pues no vemos unos y ceros, ¿no? Tenemos que transformar. Una vez que ya se tiene esa transformación, se sacan
reglas de asociación, de tal manera que se dice, si compro leche y cuernitos, entonces compraré café, por ejemplo. Para esto se sacan dos medidas, una que es el soporte y otra que es la confianza. El soporte es el número de instancias X que la regla predice correctamente con respecto al total de las transacciones. Y la confianza es el número de veces que la regla se cumple cuando existe el antecedente. Entonces, ¿qué hacemos? Pues, por ejemplo, si nosotros queremos evaluar qué pasa o queremos saber si cada vez que se compra leche y cuernitos se compra café, si sí o si no, o con qué porcentaje, entonces lo que tendremos que hacer es sacar el soporte y la confianza. Entonces dice, la regla se cumple 3 veces de un total de transacciones. Si dice leche, cuernitos y café, tenemos leche, cuernitos, café, ¿no? Es el 1. Bueno, ya no les expliqué que 1 implica presencia, 0 es que no se compró ese producto. Si leche, cuernitos, café, si leche, cuernitos, café, si leche, cuernitos, café. Entonces se cumple ¿cuántas veces? 3, ¿no? Pero del total de ¿cuántos? 7. Entonces se dice en este caso que el 43% de las transacciones de compra, si se compra leche y cuernitos, se compra café. La otra, nosotros podemos también decir, obtener en ese caso la confianza. Si nosotros decimos que leche y cuernitos sería el antecedente, evaluamos todos donde se cumple ese antecedente, leche y cuernitos. Y tenemos que contar aquellos en donde sí se cumple la regla completa, es decir, cuando sí hay café. Si se fijan, aquí tenemos leche y cuernitos, pero no se compró café. Entonces, lo que tendríamos en este caso sería 3/4. ¿Cómo se interpreta? Del 75%, dice, cuando el cliente compra leche y cuernitos, el 75% de las veces que la gente compra leche y cuernitos, comprará café. Entonces, ¿qué implica? Eso permite poder establecer la distribución de los productos a lo largo de las tiendas. Otro ejemplo, análisis de textos, ¿no? Es muy común la parte de la similitud. Pues aquí de hecho pues me van a enseñar más bien, ¿no? La similitud de los documentos. Nos permite hacer modelos de predicción usando diferentes clasificadores, ¿no? Como Valles, máquinas de soporte vectorial, árboles de decisión. Vamos a hacer un ejemplo de minería de textos. Les decía yo, son ejemplos muy sencillos, ¿no? Supongamos 4 documentos, en donde en cada documento tengo ciertos textos, ¿no? Entonces yo, por ejemplo, el documento 1 dice, con vino añejo y pan de hoy se pasa el invierno. Con el documento 2 dice, pan Artura y vino a mesura. Documento 3, pan de ayer y vino añejo mantienen hombre sano. Y el documento 4, al pan y al vino vino. Consideren que esos son documentos o artículos científicos o lo que sea. Aquí estoy haciendo un ejemplo muy sencillo. ¿Cuál es la típica pregunta? Si yo voy a una biblioteca, ¿no?, y tengo una pregunta en mi mente, yo quiero saber cuál va a ser los libros o los artículos o los documentos en los cuales yo voy a encontrar la respuesta a mi pregunta. Entonces, lo que se tiene que hacer es, en este caso, queremos saber en qué documentos puede encontrar si el hombre debe consumir pan y vino para estar sano. Yo quiero saber si el hombre debe consumir pan y vino para estar sano y tengo estos 4 documentos. Lo que tendremos que hacer es, otra vez, pasarlo a unos y ceros, ¿sí? Y establecer una matriz y traducir mi consulta a unos y ceros. Entonces, ¿qué es lo que se hace? En primer lugar, se reducen las palabras a un formato de raíz común. Si son verbos, se pone su infinitivo, ¿no? También se elimina preposiciones, verbos, determinantes, artículos, palabras ya vacías o stop words se les llama. Palabras que realmente no cambian el significado del documento, pero que como son muchas palabras, pues los artículos la, los, las, uno, unas, pues no nos sirven de mucho, por ejemplo. Luego se elabora una matriz correspondiente dentro de un espacio vectorial y se reduce la consulta a un vector de términos. Entonces, ¿qué hacemos? Tenemos nuestros 4 documentos. Y luego aquí le pongo vino, añejo, es decir, voy a sacar cuáles son las palabras más relevantes de estos documentos y los voy a poner en esta parte. Y luego voy a ir poniendo unos o ceros si ese documento contiene esa palabra. Entonces en el documento dice, con vino añejo, ay Dios, y pan de hoy se pasa el invierno. Entonces aquí tengo 1 y estos de Artura, mesura, ayer, hombre sano, pues 0 porque no tiene ese documento esas palabras.
Y así tengo la matriz en este caso, ¿no? Posteriormente se obtiene una matriz que se llama DTF y DF, que significa básicamente matriz de frecuencias en este caso, ¿no? Entonces dice, tenemos nosotros aquí lo que son las palabras, los documentos y los unos y ceros. Y lo que vamos a sacar ahora va a ser lo que es el DF. El DF es la frecuencia del documento, que va a corresponder al número de documentos en los cuales aparece el término, ¿sí? Entonces aquí el término vino en los 4 documentos aparece, ¿sí? Aquí, por ejemplo, hay otro que es más fácil. 1, 2, 3, 4. Aquí pan aparece en los 4 documentos. Aquí aparece 2 veces, pero no me importa cuántas veces aparece en un documento, solo si aparece o no. Entonces aparece en los 4 documentos, ¿sí? Entonces ahí tenemos nuestro factor DF, que sería la frecuencia, el document frequency. Después se hace el cálculo de frecuencias inversas, que sería el IDF. El IDF va a estar dado por el logaritmo base 10 o base 2 de lo que es el número total de documentos de la colección entre el DF de ese término. Entonces sacamos el EDF de vino, ¿sí? Que está acá, va a ser 4, todo va a tener un numerador de 4 porque son 4 documentos entre el número de veces o más bien entre el DF, y nos va estos valores, ¿no? Entonces ya tenemos nuestro IDF y el DF. Como es una matriz de TF y DF, tenemos que hacer la multiplicación de eso y mantener en mente nuestra consulta, ¿sí? Después se calcula la similitud por producto escalar, ¿sí? Y al final del día se tienen las multiplicaciones y se ordenan, ¿sí? De tal manera que vamos a tener nosotros aquí un total en la matriz TF y DF. Y bueno, aquí salieron 3 ceros y nada más un valor, pero pueden salir varios números, obviamente, y se ordena de tal manera que vamos a obtener aquella respuesta en función de la similitud. De tal manera que aquí lo que podemos saber es que nuestro documento 3, que fue el que nos dio un valor, en este caso el mayor valor de todos, es el que va a responder a nuestra pregunta. Entonces, en el documento 3 yo voy a encontrar la respuesta a si el vino y no me acuerdo ya ni qué. Si el hombre debe consumir pan y vino para estar sano. Acá, gracias. ¿Cómo el hombre debe consumir pan y vino para estar sano? Se responde con el documento 3. Este fue un ejemplo también muy sencillo de minería de textos. La otra, sector salud. En el sector salud nos permite predecir diagnósticos, prevenir y pronosticar afecciones, mejorar eficacia de los medicamentos, mejorar la administración de los medicamentos, etc. Entonces, por ejemplo, nosotros podemos usar Naive Bayes para poder hacer una clasificación bayesiana. Y bueno, este es un método basado en estadísticos y usa cálculo de probabilidades a partir de este teorema. Entonces, P de ADI es la probabilidad a priori de la hipótesis ADI, P de B es la probabilidad de observar el conjunto de entrenamiento B, etc. ¿Sí? Ahí no me voy a ir muy científica. ¿Sí? Por ejemplo, ¿qué pasa si nosotros queremos determinar si un paciente tiene cáncer? Por Naive Bayes. ¿Cómo le vamos a hacer? Supongamos, el 0.8% de las personas en Estados Unidos tienen alguna forma de cáncer, ¿sí? La prueba, cuando se realiza, presenta un resultado binario, es decir, o positivo o negativo. Sin embargo, pues las pruebas no son 100% confiables, ¿no? Cuando la enfermedad está presente, la prueba devuelve un resultado correcto post en el 98% de las veces, ¿sí? O devuelve un resultado correcto negativo el 97% del tiempo en los casos cuando la enfermedad no está presente. Entonces, ¿qué tenemos ahí que hacer? Pues sacar las probabilidades. ¿Cuál será nuestra hipótesis? El paciente tiene cáncer o bien el paciente no tiene ningún tipo de cáncer, ¿no? Entonces, sacamos nuestras probabilidades. Sabemos que el 0.8 de la población de Estados Unidos tiene esta forma de cáncer. La probabilidad de cáncer es 0.008. ¿Qué significa eso? Que entonces, ¿dónde está el 0.2? Ya lo perdí. Cuando la enfermedad está presente, la prueba devuelve un resultado incorrecto negativo el 2%, 0.02. ¿Sí? Si tengo
que la prueba devuelve un resultado correcto o negativo el 97, entonces la probabilidad de que sea negativo dado que no tiene cáncer es 0.97. Y su complemento sería la probabilidad de que sea positivo dado que no tiene cáncer es 0.03, nada más se van sacando como el 1 menos, ¿no? Entonces, por ejemplo, suponga que Rita fue al doctor, le hicieron una prueba de sangre para saber si tenía cáncer y le dio un resultado positivo. Dado que la prueba es 98% efectiva, pues Rita quiere saber, ¿no? Si sí o si no. Entonces usa el teorema de Bayes para determinar qué tan probable es que Rita realmente tenga cáncer. Entonces usamos la probabilidad de que tenga cáncer dado que le dio positivo. Y bueno, con la fórmula de Naí-Bayes que voy a explicar, podemos obtener la probabilidad de que sea cáncer por la probabilidad de que sea positivo dado que tiene cáncer entre la probabilidad de cáncer por la probabilidad de que sea positivo dado que tiene cáncer más la probabilidad de que no tenga cáncer dado que por la probabilidad de que le dio positivo, porque al final le dio positivo, ¿no? Entonces tenemos en todos lados dado que le dio positivo. Entonces hacemos nuestras multiplicaciones súper sencillas y en este caso, bueno, pues nos da un 0.21. De esta forma, Rita, podemos decir que Rita tiene un 21% de probabilidad de tener cáncer. Ay, déjenme ver si ya es otro ejemplo o ya, creo que ya terminamos. Sí. Entonces, también nos permite podernos anticipar a problemas de salud en los centros hospitalarios, ¿no? A través de análisis de imágenes médicas, ¿sí? Con Naí-Bayes o con redes neuronales. También se usa en la mercadotecnia, que ya les había yo comentado, la relación de los clientes siempre es una de las prioridades de las compañías. De hecho, hace muchos años surgió algo que se llamaba CRM, que era el Customer Relationship Management, que era obtener toda la información de qué es lo que le gusta y las condiciones, un estudio socioeconómico de sus clientes para poder saber por dónde o qué producto se le ofrece, ¿no? Conforme uno va avanzando en la vida, ¿no? No es lo mismo cuando es un estudiante que cuando eres recién egresado y con tu primer trabajo, que todavía no tienes, ¿cómo se llama? Responsabilidades, luego cuando pues tienes pareja o te casas y compras casa, carro, todo eso implica un perfil diferente en cada caso y productos o servicios que se le ofrecen dependiendo de la etapa. Entonces, para eso sirve también la ciencia de datos. En el caso de mercadotecnia había comentado las campañas basadas en el comportamiento de clientes y el reconocimiento de emociones en videos, ¿no? Y entonces, bueno, se pueden predecir comportamientos, puede ser segmentación de mercado, ofrecer productos o servicios lo más personalizados posibles para que no haya forma que te digan que no y compren, ¿no? ¿Qué más? Por ejemplo, estrategia de mercadotecnia directa por segmentación, se cargan y se preparan los datos de las campañas de mercadotecnia anteriores, ¿sí? Para saber cuáles fueron las características de esa campaña y si esa campaña fue exitosa o no fue exitosa, de tal manera que vas a poder saber, una vez que hayas determinado qué factores influyen en la respuesta a las campañas, entrenar y validar tu modelo. También por lo general se hace con Naí-Bayes. Luego aplicas el modelo de respuesta, contabiliza los costos, calculas y aplicas un umbral de confianza óptimo para el momento de estar evaluando el modelo y pues la parte de la interpretación, que es explicar cuántos y cuáles clientes son más factibles que respondan ante las nuevas campañas, es decir, clientes que sí se van a interesar o que sí van a comprar. Y bueno, hasta aquí terminé con la parte de lo que es la ciencia de datos y algunos ejemplos muy sencillos. No sé si alguien tenga alguna duda. Digo, Tres preguntas. Bueno, porque después voy a platicar de lo del plan de estudios. Yo creo que es un buen momento para preguntarles. aquí alguien tiene una pregunta porque tengo preguntas de los que por redes sociales. Leo las. Ah, aquí hay una pregunta. La mayor parte de la presentación y los ejemplos que se dieron fueron con datos que se ven, al menos desde mi perspectiva, bastante limpios, supongo que también con la intención de que fueran lo más claro posibles.
Mi duda sería respecto al proceso de limpieza de los datos, que como mencionaste al principio que es gran parte de lo que toma tiempo en el proyecto. ¿Existen estándares, criterios establecidos para el proceso de limpiar esos datos? Porque me imagino que debe de ser algo que tal vez parecía trivial, pero que a veces llegan cosas que... Pensando hasta en el formato de los textos, Así es. La codificación del texto, los acentos, todo ese tipo de cosas. ¿Cómo se manejan? ¿Cada ingeniero de datos lo determina? ¿Hay documentos? ¿Cómo se hace en la práctica? Sí, eso le toca al ingeniero de datos, como bien mencionaste. Y sí, como había ya también comentado, el 60-80% del tiempo de un proyecto se va en lo que es la limpieza de los datos. Bueno, déjame comentarte que también se usa minería de datos y también se generan modelos para poder deducir cuál sería el valor que se requiere y que no tengo, por ejemplo. En el caso de la información que es incompleta, puedes hacer un análisis para poder establecer cuál sería el valor óptimo que habría que poner en un campo para ir completando la información, por ejemplo. También existen otros algoritmos para poder hacer la deduplicación. Un típico problema es que si tú tienes información de muchas fuentes, seguramente vas a tener la misma información repetida. Eso se le llama inconsistencia extensional. Dicho de otra forma, hay otra área de manejo de datos que se llama Master Data Management, manejo de datos maestros y de referencia, que dice, personas, lugares o cosas en una compañía siempre se van a repetir. Puede haber una aplicación de tus proveedores, puede haber una aplicación de tus clientes, puede haber una aplicación de tus partners, y en todos ellos la misma persona puede estar presente. ¿Qué pasa si yo voy a extraer información de todas ellas? Me va a salir la misma persona varias veces, pero yo no sé si es la misma persona o simplemente se llama igual o simplemente le pusieron el nombre diferente. Cuando tienes que hacer ese tipo de cosas, tienes que hacer codificación para ponerlo en un código más corto, porque si son nombres y vas a estar comparando textotes, bueno, textos muy grandes, es más tardado. Tienes que codificar, luego tienes que comparar, que muchas veces se hace también por distancias, por ejemplo. Después tienes que, híjole, me dijiste una pregunta muy larga. Ay, sí. Tienes que codificar, tienes que comparar y después tienes que meter algoritmos de clasificación para poder saber si esas tres personas que te salieron corresponden o no a la misma, bueno, si esas tres nombres similares que te salieron corresponden a la misma persona o no. Ok, ya supiste que de esos tres, dos sí corresponden a la misma persona. Ahora, ¿cómo le hago? Porque en uno me da un valor de salario de 25,000 y en otro me da de 50. Entonces tienes ahora que fusionar la información y para eso existen otro rango de algoritmos para poder detectar cómo ir limpiando la información. Entonces, todo lo que habías comentado, lo que es la parte de baja calidad de la información o lo que es la limpieza, no hablemos de la transformación, de la pura limpieza implica también ciencia de datos. Efraín Ávila, de Dirección General de Bibliotecas. Hace algún tiempo nos pidieron en la Subdirección de Sistemas desarrollar algún sistema para detectar plagio en tesis. En ese caso, ¿qué herramientas hubiéramos podido utilizar? Porque, bueno, nos lo planteaban como muy fácil pero ya analizando todo el problema, pues no es tan fácil y no supimos qué herramientas en ese momento utilizar. Gracias. Pues mira, yo de decirte alguna herramienta en particular no te sé decir, pero sí hay muchas estrategias de recuperación de información que te permiten detectar ya plagios y también son como parte de minería de textos, etcétera. Entonces te voy a leer las preguntas que llegaron por la red. Están llegando más. Margarita Carrera Fournier, ¿hay alguna fuente de información donde podamos saber, de acuerdo a lo que se quiere, precisión o entendimiento, saber qué técnica o técnicas podemos emplear? Pues sí, tendrían que ver pues, libros de minería de datos, pues sí, de estadística y de aprendizaje de máquina. Brenda Monroy,
¿Cómo sabemos cuál es el método más conveniente a utilizar para aplicarlas en nuestros procesos? Sí, allí lo que se tiene que hacer es ver cuál es la posibilidad de ciertas tareas, técnicas que uno pueden, primero identificar la tarea, si quiero agrupar o clasificar o estimar. Si lo que yo necesito para resolver la pregunta es estimar, entonces voy a tener diferentes técnicas. Tendré que usar varias de ellas y evaluarlas para ver cuál me presenta los mejores resultados y entonces usar ese modelo. Pero no es tan sencillo como decir, esta es la solución perfecta. Siempre es estar a prueba y error. Por eso siempre se basa en hipótesis, ¿no? Fernando Ruiz, ¿la ciencia de datos está relacionada al machine learning o es independiente? Fueron independientes. La inteligencia artificial surgió como una disciplina independiente durante muchos años, ¿no? Y lo que en el proceso de estar buscando qué herramientas me sirven para tener un mejor análisis, se encontró que el aprendizaje de máquina dentro de lo que es la inteligencia artificial nos ha servido mucho. Son independientes, pero ahora el aprendizaje de máquina se usa mucho en la minería de datos para hacer ciencia de datos. Rocío Carrillo, ¿se tiene conocimiento de alguna aplicación educativa con el uso de esta técnica o metodología? Sí, hay muchas. De hecho, ¿qué es lo que se hace? No sé si lo comenté, pero lo que se hace últimamente es que está el estudiante ante la computadora, por ejemplo, y con base a lo que es el video de sus reacciones, se puede saber si está pasando un buen momento, si está interesado o si ya se aburrió y se puso a hacer otra cosa. Entonces, eso es detección del comportamiento del estudiante, por un lado, en cuanto a cómo se comporta como persona. Pero aparte, con base a lo que estamos preguntando y respondiendo dentro del sistema educacional, puede ir detectando si la persona ha comprendido o no y entonces ir infiriendo qué pregunta se le puede hacer con respecto a la respuesta que hizo a la pregunta anterior. José Hernández Ocampo, ¿cuáles serían las etapas para aplicar la ciencia de datos? Bueno, las comentamos. Primero sería la estrategia del negocio. Hay que hacer una parte de modelado de negocio, encontrar problemas en el negocio, si los clientes se me están yendo, si tengo muchos reportes de falta de servicio o si el producto no se está vendiendo, es un problema al final del día. Entonces, se tiene que modelar el negocio, detectar los problemas, establecer una estrategia, todo eso lo hace el usuario final, ¿no? Después que se tiene la estrategia, entonces se tiene que saber cuáles serían las preguntas que se tienen que responder para poder llevar a cabo esa estrategia. Con base a las preguntas tienes que ver cuál es la información que tienes, en dónde la tienes y cómo está conectada. Después, hacer que esa información se integre, se limpie, se transforme y entonces ver cuáles serían, bueno, antes de transformarla ya tienes que detectar cuál técnica de minería de datos vas a utilizar, usarla, evaluarla y ya una vez que se detecta el patrón o se identifica el patrón o se genera el modelo, que ya esté evaluado, ya vimos que de toda la serie de técnicas de minería de datos esta es la mejor, entonces ya traducirlo a decisiones. Uy, llegaron más. Carla Fonseca, ¿cuáles son las tecnologías, herramientas, lenguajes, etcétera, que recomienda aprender para incursionar en la ciencia de datos? Sí, bueno, lo que se está usando mucho es R y Python. Víctor Hugo Sánchez Quijada, ¿existen herramientas para aplicar minería de datos supervisada? Sí. De ser así, ¿cuál recomienda? Hay varias y son bastante buenas. A mí me ha tocado, bueno, que sean libres, ¿no? Como estamos en una universidad, ¿verdad? A mí la que me ha gustado bastante ha sido la de RapidMiner, se llama RapidMiner. Ya trae ciertos plantillas, ¿no? En las que ya se puede, para ir empezando a aprender, ¿no? Vemos el problema, la plantilla, es por interfase gráfica, cada icono nos va explicando qué es lo que hace, o sea, es muy, muy didáctico. Y bueno, también existen otras que son ya de paga, ¿no? Pero pues bueno. Yasmín Macedo, ¿la ciencia de datos puede servir para generar índices por ocurrencia o similitud, para consulta de información en repositorio de textos? Sí, claro que sí. ¿Qué técnicas se recomiendan en este caso?
Bueno, lo que pasa es que es más que minería de datos, ese se le llama minería de textos, ¿no? Y también tiene sus técnicas correspondientes dependiendo de lo que se pida, ¿no? Ella misma, ¿qué costo-beneficio tenemos al utilizar la ciencia de datos en nuestros procesos? Pues no sé qué proceso se refiera, pero sí, ahí habría que ver para qué los quieren, ¿no? O sea, vamos, si estamos pensando en un proceso de desarrollo de un sistema de software, pues no. Pero si estamos pensando en un proceso de venta o de difusión del producto o algo, entonces sí nos va a generar mucho lo que es la ciencia de datos, ¿no? Hay otra pregunta, pero no tengo... ¿Quién? Pues no importa. Bueno, ¿podría mencionar algunas aplicaciones que utilicen la ciencia de datos en la UNAM? Sí, cómo no. Sí, bueno, he tenido... en otras universidades. Claro, he tenido la fortuna de trabajar con varias personas que se han involucrado mucho, por ejemplo, empezaron con el procesamiento de imágenes y se han enfocado mucho a la parte de medicina o el sector salud. Entonces, por ejemplo, el doctor Boris Escalante Ramírez hace análisis de imágenes médicas para poder detectar enfermedades, ¿no? Por otro lado, el doctor García Nocetti ha hecho análisis de corazón en lo que son pues con sensores, respuestas e imágenes de corazón para poder saber si está apto para trasplante, algo así. ¿Qué otro que se me venga a la mente? No sé si aquí. ¿Alguien sí? ¿Tú tienes una pregunta más? Ah, bueno. Pregunta. Perdón, Laura. Entiendo que vas a hablar de la licenciatura en ciencia de datos y que seguramente ahí habrá toda una capacitación, por llamarlo de alguna manera, para llegar a ser un científico de datos. Sin tener que pasar por todo eso, dado que se puede necesitar ya, Ajá. ¿qué recomiendas o qué hay en la UNAM o en las instituciones pues como para ir atendiendo esta emergencia que tenemos en las áreas de utilizar estas Sí, en herramientas? ciencias, por ejemplo, en la Facultad de Ciencias, en el área de los biólogos, hace mucho ciencia de datos en biología. Y obviamente pues no tienen la formación, ¿no? En este caso pues, son biólogos, no tienen la formación en inteligencia artificial o manejo de datos. Lo que les ha surtido muy buen efecto es un sitio que se llama DataCamp. Entonces entras a ese sitio y es también muy didáctico, empiezas a familiarizarte con los términos, empiezas a hacer ciertos programitas, te enseña otros programas y entonces es la forma en la cual, de lo que a mí me consta, alguien que no tiene nada de conocimiento de eso ha logrado tener muy buenas respuestas. Otra pregunta más. EML, ¿cómo se da la convergencia de fuentes de datos estructurados y no estructurados? Bueno, ahí la convergencia se hace de varias formas. Eso no tiene que ver con ciencia de datos, quiero aclarar. Sin embargo, debido a que hay mucha cantidad de información y que queremos hacer ciencia de datos en datos no estructurados, semiestructurados y estructurados, lo que se ha venido dando es la parte de lo que se le llama el Big Data, ¿no? En la parte de lo que es el Big Data, eso básicamente es una problemática, cómo analizo información de diferentes tipos de forma rápida, ¿no? Y velocidad, variedad y gran cantidad de información, ¿no? Entonces, ay, ya se me olvidó cuál era la pregunta. ¿Cómo se da la convergencia entre datos estructurados y no estructurados? Ese problema se resuelve de dos formas. Bueno, hasta ahorita, ¿no? A las propuestas que han tenido más relevancia son a través de lo que es el Hadoop, que nos dice, pues pones y nos regresamos a los sistemas de archivos, ¿eh? O sea, no es una solución que dijéramos, qué inteligente, no. Nos regresamos a un sistema de archivos, en donde es un sistema de archivos distribuido. Entonces tú tienes varios nodos, los conectas, haces uso de todos esos nodos para hacer procesamiento distribuido y paralelo, y pues para manejar grandes cantidades de información, ¿no? Y lo que haces, pues usar las técnicas de minería de datos para hacer el análisis y todo va sobre lo que es el MapReduce, ¿no? La otra alternativa, que esa es cara y por eso casi no se menciona, sobre todo en el ámbito académico, son las bases de datos multimodelo y las bases de datos en memoria. ¿Qué significa?
las compañías que están haciendo nuevos manejadores de base de datos o que se dedican al desarrollo de manejadores de base de datos, están bien conscientes de que están perdiendo allí campo porque ya no, la información no es estructurada, la mayoría ya no lo es. Entonces, lo que se hace es que están metiendo agilizadores, es decir, puedes poner, cuando uno hace afinación y rendimiento, ¿cuál es el componente más lento? El disco. Entonces, todos los proyectos de afinación y rendimiento de base de datos es evitar lo más que se pueda el disco y ponerlo todo en memoria, ¿caché? ¿Qué es lo que hicieron? Exacto, es el dinero. Por eso decía yo que es cara, como usted que Albertín. Entonces, lo que hay son bases de datos que ya siempre se van a alojar en memoria. Y pues sí necesitas un presupuesto. Además de que una cosa es un sistema transaccional, en donde haces altas, bajas y cambios, y otra cosa es un sistema analítico, en donde básicamente estás haciendo consultas. Aquí lo que hicimos, nunca modificamos datos, ¿estamos de acuerdo? Nada más hacíamos consultas. Entonces, lo que se hace es que se generan modelos, motores de base de datos que contienen diferentes modelos, el modelo relacional, el modelo columnar, un modelo espacial, otro para textos y que además esté en memoria. Entonces, sí, es una última tecnología, pero lo utilizan compañías que son muy grandes y que tienen presupuesto para poderlo hacer. Una pregunta rápido, justamente relacionada un poco con los recursos de cómputo necesarios. ¿Qué tantos recursos en su experiencia, o cuál es la máxima cantidad de recursos? Estoy hablando, por ejemplo, de servidores cores, RAM, etcétera, para un proyecto de análisis de datos. Entiendo que a lo mejor Big Data es mucho más grande, pero solo para análisis de datos. Tal vez en específico, por ejemplo, allá en donde trabajo, hay unos proyectos de NLP en el Centro de Ciencias Genómicas. Hay unos proyectos de NLP para análisis de textos, ¿no? Y pues hay algunos problemas en cuanto a los procesos porque requieren mucha RAM. Y tenemos servidores, pues considero no tan pequeños, ¿no? O sea, hasta 512 GB de RAM, por ejemplo. Pero con base en su experiencia, ¿cuál es la cantidad máxima como de recursos o de cómputo que se necesitan? Pues sí, depende de la cantidad de información, el tipo de proceso que haces, pero por lo general serían como unos, bueno, no sé, ¿lo tienes en un clúster? No, ¿o es solamente una computadora? Bueno, un servidor. Bueno, ahí lo que te recomiendo es, en este caso, distribuir. O sea, divide y vencerás, ¿no? Siempre es la estrategia. Entonces tienes que hacer un clúster de 3 computadoras mínimo, ¿sí? Que tengan las mismas capacidades para que el flujo de lo que es la información y el procesamiento y todo eso, y la memoria, todo eso, sea pues más o menos balanceado, ¿no? Entonces, lo ideal es que tengas un clúster de computadoras y que puedas usar lo que tienes ahorita, nada más meterlo hacia un ambiente distribuido y paralelo. Es lo que te puedo comentar. Sí. ¿Ya? Entonces, empiezo rápidamente. Bueno, ya no sé qué horas son. ¿Cómo estamos en tiempo? A lo mejor ya me tardé mucho. Gracias. Bueno, lo que les voy a platicar a continuación es el plan de estudios de la licenciatura en Ciencia de Datos. Este proyecto empezó como idea del 2016 más o menos. Cuando se empezó ya a aterrizar fue a partir de lo que fue la creación del Centro Virtual de Computación. Entonces lo que se hizo fue que como coordinadora académica del Centro Virtual de Computación tuve la fortuna de encargarme de lo que es la coordinación de este nuevo plan de estudios. Y como es un plan de estudios transdisciplinario, pues había que platicar y trabajar en equipo con muchos expertos. Entonces, bueno, afortunadamente el mes pasado, ya no supe ni cuándo, se aprobó la licenciatura en Ciencia de Datos en su modalidad presencial. El objetivo en este caso, pues, es poder formar profesionales capaces, ¿sí?, de seleccionar, extraer, preparar, analizar, evaluar y comunicar cantidades masivas de datos de cualquier tipo, es decir, estructurado, no estructurado, semiestructurado, de manera ética y responsable, ¿no?
Aquí los objetivos particulares del plan de estudio es interpretar datos estructurados y no estructurados para resolver problemas complejos, construir técnicas que permitan visualizar de forma eficaz la información obtenida en los análisis, elaborar modelos matemáticos que permitan entender mejor los problemas que se presentan en diversos fenómenos, y utilizar los conocimientos científicos y tecnológicos para contribuir al uso eficiente y responsable de los recursos naturales, obviamente pues con ética y responsabilidad. ¿Cuál es el perfil de ingresos? Pues necesitamos conocimientos de matemáticas básicas, de computación y de inglés a nivel de comprensión oral y escrita, su nivel A2, son los perfiles de ingreso a la licenciatura. Las habilidades, pues, capacidad de observación, de abstracción, de búsqueda, análisis y síntesis de la información. Las actitudes, pues disposición a mejora continua, trabajo en equipo, flexibilidad, adaptables. Intereses, análisis matemático, estadístico, económico, administrativo y computacional. Y pues que sea responsable, proactivo, etcétera, ¿no? Nuestra cartita a los reyes, ¿no? Ay Dios, creo que me... Acá. ¿Cuál va a ser el perfil de ingresos? Pues construir como conocimientos, perfil de egreso como conocimientos, pues tener la capacidad de poder construir modelos matemáticos que permitan, pues en este caso, entender mejor los problemas, pensar de manera crítica y matemática, resolver problemas abstractos, usar eficientemente los recursos y actuar con responsabilidad, ¿no? ¿En qué áreas de trabajo? Bueno, aquí se explican algunas, que sería pues, en el área de inteligencia de negocios y gobierno de datos, en diseño de sistemas de visualización de datos, diseños de software, investigación y desarrollo tecnológico, manejo de grandes cantidades de información y obviamente pues, construcción de modelos estadísticos predictivos. Lo que se hizo para poder optimizar pues, recursos, ¿no? Es... Por un lado, la ciencia de datos había yo comentado que es de varias disciplinas. Entonces no se trataba de inventar el hilo negro. La UNAM lo que tiene, si algo tiene, es justamente talento humano, ¿no? O sea, hay muchos expertos, unos en manejo de datos, otros en estadística, otros en inteligencia artificial, que están distribuidos a lo largo de diferentes institutos, facultades, escuelas. Entonces, lo que se hizo fue pues convocarlos y resulta que varios de ellos hacen ciencia de datos y para ellos lo que ellos hacen es ciencia de datos y pues nada más usan pura estadística, ¿no? Y para otros lo que hacen es ciencia de datos y pues nada más usan aprendizaje de máquina y no están equivocados, sin embargo, lo que se había detectado es que muchos de los egresados, sobre todo en el caso del diplomado que dirijo, me llegan muchos matemáticos aplicados a la computación y muchos actuarios que lo que les hace falta es la parte del manejo de datos porque ellos saben de estadística, por ejemplo, ¿no? Entonces, lo que se necesitaba era conjuntar todas estas disciplinas en una sola carrera para que los chicos egresados no tengan que andar buscando cómo complementar lo que les falta. Entonces, lo que se hizo fue de las carreras de origen, sería chicos que hayan cursado los 2 primeros años de actuaría, física, matemáticas aplicadas a la computación, ciencias de la computación, ingeniería en computación. Obviamente, pues lo que conforma en las FES, en ciencias, en ingeniería, etcétera, ¿no? Y después lo que se hizo fue hacer un análisis de los 4 primeros semestres de estas carreras y ver cuáles eran los puntos en común. Al final del día, todas estas carreras en los primeros 2 años es su formación físico-matemática, ¿no? Entonces, lo que se hizo fue ver cuáles eran los conocimientos comunes en los primeros 4 semestres en lo que respecta a cálculo y álgebra diferencial integral, en el caso de algoritmos o programación básica y en el caso de probabilidad y estadística. Obviamente lenguajes formales y autómatas o textos, ¿no? O bases de datos, pues no se preguntó porque eso viene por lo general en semestres posteriores al cuarto. Después lo que se hizo fue la parte del carácter interdisciplinario, perfil de los aspirantes provenientes de diversas carreras. Algo que pretendemos que enriquezca mucho justamente la licenciatura es que llegan chicos de diferentes carreras, chicos con enfoques diferentes, con formaciones diferentes. Y eso es parte del trabajo en equipo y de la transdisciplinariedad que queremos.
Para este caso, bueno, existen, como son los primeros 4 semestres de diferentes carreras, pues los primeros 4 semestres de cada carrera tiene un total de créditos diferente, ¿no? Entonces, esto nos permite hacer una serie de rangos. Los créditos de carrera de origen empiezan desde el 170 créditos al cuarto semestre hasta los 232 en determinada carrera. Ajá. Y del quinto al octavo semestre va a ser ya la parte de las asignaturas propias de ciencia de datos. Y eso va a involucrar un total de 24 asignaturas con un total de 186 créditos, de tal manera que el rango del egresado va a ser de 356 a 418 créditos dependiendo de su carrera de origen. Y bueno, aquí se plantea lo que son las asignaturas del quinto al octavo semestre. Y si se fijan, por ejemplo, en el quinto semestre tenemos probabilidad, computación concurrente, paradigmas y programación para ciencia de datos, modelos matemáticos computacionales para ciencia de datos, matemáticas discretas y base de datos estructuradas. En el sexto se tienen métodos estadísticos, datos masivos 1, bases de datos no estructuradas, reconocimiento de patrones, calidad y preprocesamiento de datos, visualización de la información. En el séptimo, análisis multivariado y modelos lineales, datos masivos 2, procesamiento del lenguaje natural, aprendizaje de máquina, minería de datos, introducción a las finanzas y a la empresa. Y en el octavo, computación estadística, ética y ciencia de datos, y 4 asignaturas optativas. De esas 4 asignaturas optativas, el estudiante puede tomar las que quiera dentro de lo que es el campo de profundización y o el campo de aplicación. Y tenemos asignaturas que, por ejemplo, para el caso del campo de profundización, si se quiere ver la parte de ciencia de datos, vamos a tener algoritmos computacionales y sistemas de información, estadística, investigación científica, procesamiento del lenguaje natural y tópicos especiales. Y se ofrecen diversas asignaturas que son más especializadas para este campo de profundización. O bien del campo de aplicación, yo ya terminé con lo que es ciencia de datos, ahora quiero dedicarme a la biología, o quiero dedicarme a las finanzas, o quiero dedicarme a la ciencia social computacional, a la mercadotecnia, etcétera. Entonces, en biología se presentan 2 asignaturas, bioinformática y ciencia de datos en biología. En ciencia social computacional. En finanzas, estrategias de portafolio de inversión utilizando ciencia de datos, temas selectos de finanzas corporativas. En mercadotecnia, temas selectos de ciencia de datos en mercadotecnia. Y lo que usamos la parte de los temas selectos o los tópicos especiales en donde no hay un temario específico, porque como está constantemente evolucionando todo, pues podemos meter, por ejemplo, aprendizaje profundo, ¿no? Si tenemos algún experto, que de hecho lo tenemos, puede proponer un temario y ya sea para la parte del campo de aplicación, para la parte del campo de profundización. Aquí, por ejemplo, lo que estamos actualmente es afinando la parte de la convocatoria. La idea es que en este agosto arranque la primera generación. Hemos tenido mucha inquietud por parte de los chicos que ahorita están cumpliendo su cuarto semestre en carreras de economía, en carreras como, ¿dónde más me dijeron? Ay, Dios mío, contaduría, era de contaduría. Es decir, no nada más las mencionadas, sino de otras carreras. Y existen pues diferentes opciones para cada uno de ellos. El ideal es que, bueno, vengan de esas carreras de proveniencia, que sean regulares a su cuarto semestre, que hagan un examen de admisión, esto ya no lo puse, ¿verdad? Que hagan un examen de admisión, ¿sí? Una entrevista y se les dirá si quedan aceptados o no en la licenciatura. Originalmente se pretenden 30 estudiantes como primera generación y bueno, se va a impartir en el Instituto de Investigaciones Matemáticas Aplicadas y en Sistemas. Y las entidades participantes está la Facultad de Ciencias, está el Instituto de Matemáticas, está la FES, ay Dios mío, espero no equivocarme, Cuautitlán y Acatlán y Aragón, perdón. Y pues eso es todo, no sé qué más, si tengan alguna duda. Otra vez yo. Bueno, mencionaba al principio que es
modalidad presencial. ¿Por qué? O sea, ¿hay pensado hacer una modalidad en línea después o algo así? No, bueno, se puso modalidad presencial porque es parte de las reglas que tiene uno que poner en el documento en donde se hace la propuesta. O sea, tienes que especificar modalidad presencial o modalidad en línea. ¿Y no hay idea de hacer algún posgrado, una maestría en ciencia de datos, algo así? Pues mira, probablemente sí. Ahorita lo que se está haciendo para satisfacer esa demanda es en el posgrado de Ciencia e Ingeniería de la Computación. Lo que se hace es que pues existen ciertas áreas, ¿no? Está ingeniería de software y base de datos, que es en la que pertenecemos nosotros, y está también el área de inteligencia artificial, también hay posgrados en estadística. Entonces, lo que se ha hecho últimamente es que los estudiantes, cuando tienen inquietud de usar diferentes disciplinas para hacer como el perfil hacia ciencia de datos, es que pueden estar ya sea en inteligencia artificial o en ciencia de datos, es decir, yo voy a hacer mi tesis en el área de ciencia de datos, ¿no? Ingeniería de software o de base de datos, y tomar asignaturas del área de inteligencia artificial. O bien decir, yo voy a hacer mi maestría en inteligencia artificial con ese grupo y tomar asignaturas del área de ingeniería de software y base de datos. Entonces, por ejemplo, tenemos chicos que van conmigo, que son tesistas míos, que son, por ejemplo, no sé, ingenieros en computación o actuarios, y que están en el área, o sea, se registraron como dentro del área de ingeniería de software, pero están tomando minería de datos o minería de grafos. Entonces, eso les permite sacar una tesis en donde van a hacer un proyecto donde usan diferentes tipos de datos y hacen un análisis, ¿no? Entonces, se puede manejar actualmente. Muy simple. Cuando el Consejo Universitario aprobó la carrera, pues se difundió en todos lados, periódicos, en todos lados. Pero concretamente, ¿dónde se está difundiendo ya objetivos? Lo que acabas de poner en especial, pues el programa de estudios. Sí. Yo creo que es importante para... Claro, sí tengo las fechas. Todavía se acaba de aprobar el finales del mes pasado. Las fechas es que en mayo sale la convocatoria, ya tenemos la convocatoria lista. ¿Sí? En mayo sale la convocatoria, en junio se hace el examen de admisión y es todo el proceso de admisión, y en la última semana de junio se les dice a los chicos si quedan aceptados o no. Y ahí, bueno, lo ideal es que sea, como es de acceso indirecto, tienen que firmarnos una carta renuncia a su carrera cuando nosotros les damos la aceptación a la nueva carrera. Perdón, ya es un comentario, no me lo tomen a mal, parece de la cuarta transformación, ¿no? Bueno, pues no sé. Una pregunta para los que ya somos egresados ahí. ¿Cuál sería la recomendación? ¿Tomar un diplomado en ciencia? ¿Existe algún diplomado o un postdoctorado al respecto? Pues depende de tu formación. O sea, ¿qué significa? Como esto es transdisciplinario, primero en qué disciplina estás tú, que es tu fuerte, tu formación, ¿no? Entonces tienes que buscar un programa que te complemente con las otras disciplinas, que era lo que comentaba hace rato. Que por un lado, bueno, puede ser una maestría en el posgrado de Ingeniería en Computación, o puedes tomar una segunda carrera, ¿no? O sea, no sería carrera simultánea porque ya terminaste, pero sí una segunda carrera. Y eso implica, otra vez, hacer una revalidación de las asignaturas del cuarto semestre, dependiendo otra vez de tu carrera. O sea, si fuiste de algunas de las carreras en las que están, también habría que ver, porque seguramente, bueno, no lo sé, es un plan. El plan de estudios mío es viejísimo. El plan en el que está ya con las tablas de validación en el tomo 1 es el plan 2016 de Ingeniería en Computación. Entonces, lo que se tiene que hacer es hacer la revalidación con el plan al cual tú perteneces, ¿no? Y entonces tendrías que aprobar hasta el cuarto semestre, porque la licenciatura en Ciencia de Datos no imparte cuarto, imparte quinto. Entonces, allí habría que ver cómo se hace. Por otro lado, también podría ser la especialización en estadística. Así es, el posgrado. La especialización que tendría todos los métodos de probabilidad. Así de es. Estadística, probablemente sí esa es la parte que te interese, y ese es un triste año. Bueno, sí, no está triste, pero... Entendí esa parte. Pero nomás es un año más lleno que
Sí, por eso decía, depende de cuál es tu formación y cuál es la disciplina que te hace falta para ver cuál sería la opción. Pero mucha gente lo está haciendo porque es una necesidad que está ya. Que también tendría que combinarse con las horas de trabajo. Ahí depende del posgrado, porque hay posgrados que, va a ser muy que te demandante la piden carrera, que sea supongo. tiempo completo. Entonces, pues sí, depende ya de tu perfil, ¿no? ¿Más preguntas? Pues le agradecemos a Pilar por sus dos pláticas muy interesantes. Muchas gracias. Muchas gracias, Pilar. Muchas gracias por la constancia de tu participación en el seminario. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Pues gracias a todos. Nos vemos ahora sí, el tercer martes de mayo, que va a ser el 21 de mayo. Aquí los esperamos a todos por las redes o presencial aquí, que es muy rico también. Entonces, los que andan en las redes y quieren darse una vueltita. Gracias a todos. Hola. Sí, quiero que me paguen esto, espérame tantito. Pues no sé de cómo se apaga. Es que estoy muda hasta que me paguen esto. Muchas gracias. Ay, Dios. Ah, aquí tengo esto, ¿no? Sí, un diurético. Sentía que traía como una cicatriz. Sí. Bien raro. Gracias. Muy interesante. Voy a ir a apagar luces de allá de cañón y eso. Sí, sí, sí. Entonces, cuarto la